Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículos 6, 7 y 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos amados, paz del Señor, vamos a seguir avanzando en considerar la epístola a Tito. Saben que la epístola de Pablo a Tito es una epístola de orden espiritual. Es una epístola que procura colocar en orden y traer disciplina a la casa de Dios. Bien, en este caso, la casa de Dios sería las iglesias en la isla de Creta. Y como vimos en la primera reunión, hay un escritor no bíblico del primer siglo que decía que Creta tenía por lo menos 100 ciudades. Claro, es una exageración porque la isla de Creta no tenía tantas ciudades, pero sí tenía más de 2 ciudades y habían varias iglesias en esa ciudad. Entonces Pablo le escribe a Timoteo porque Pablo llegó muy rápido, tuvo que salir, no pudo terminar de organizar las iglesias, de ponerlas en orden. Entonces envía a Tito como obrero para que termine de arreglar lo que él no pudo, corregir lo deficiente y segundo, nombrar ancianos en cada una de las iglesias o en cada una de las ciudades. Entonces la epístola a Tito es una epístola de disciplina espiritual que trata de traer orden a la casa de Dios. ¿Bien? Y como miramos nosotros, hay algo particular en esta epístola de 3 capítulos y es que 3 veces aparece la frase las buenas obras. Recuerde que entraron unos falsos maestros de línea judaizante y de línea gnóstica también a las iglesias en Creta. Bien, y había algo característico de ellos. No se evidenciaban en ellos el buen obrar, las buenas obras. Por eso el énfasis de Pablo a Timoteo con las buenas obras. Pero también hay un énfasis que aparece en esta epístola de 3 capítulos 4 veces, la frase Dios nuestro Salvador. 4 veces. Afirmando la deidad de Jesucristo, porque claro, uno o otro de los problemas de los falsos maestros gnósticos y el gnosticismo prenaciente, el prenocticismo, y los judaizantes es que decían que Jesucristo no era Dios, o sea, negaban la deidad de Jesucristo. Bien, entonces ahora recuerde que el capítulo 2, 1 tiene que ver con la sana doctrina, y por eso leímos el versículo 1, bien, habla lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, con la sana didascalia. Y la sana didascalia aplica para los ancianos, para las ancianas, para las mujeres jóvenes, y ahora esa sana doctrina va a dirigirse y aplicarse a cada uno de los grupos de la asamblea local, que entre ellos estaban los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, y ahora vienen otros 2 grupos de personas que hay en una iglesia local. ¿Bien? ¿Para qué? Para que la sana enseñanza, claro, era dada por Timoteo y por los buenos maestros, entonces pudiera dar vida a la iglesia. ¿Por qué hablamos de dar vida? Ya les voy a decir porque hay una palabra que se repite muchas veces que nos habla de ese sentido. Bien, entonces ya habló a los ancianos, ya habló a las esposas, a las ancianas y a las esposas jóvenes. Ahora se va a dirigir a Tito, a los hombres jóvenes y a los esclavos. O sea, todo esto tiene que ver con la sana doctrina. O sea, la sana doctrina no es solamente que un grupo de creyentes o una iglesia, plantado en una iglesia local en una ciudad, crea que el ser de Dios, hay una subsistencia de 3 hipóstasis o 3 personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La sana doctrina también tiene que ver con esto. Tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Y la sana doctrina aplica a los ancianos, a los hombres mayores, aplica a las ancianas que ayudan en la iglesia, aplica a las mujeres jóvenes casadas, aplica a los jóvenes, aplica a Timoteo y aplica a los esclavos. ¿Bien? A todos ellos aplica la sana doctrina. ¿Bien? Mire cómo empieza el versículo. El 6. Exhorta a sí mismo, en el griego primero es a sí mismo. ¿Bien?
¿Por qué empieza diciéndole a sí mismo? ¿Ven? En la sana doctrina, así como a las ancianas, exhortan a las mujeres más jóvenes, lo que aparece en los versículos anteriores, a ser prudente. Así Timoteo debía exhortar a los jóvenes a ser prudentes. Entonces mire cómo empieza Reina y Valera. Exhorta a sí mismo, exhorta. ¿Bien? Ese verbo exhortar ahí está en imperativo. O sea que no era una opción para Timoteo, sino que era un mandamiento de Dios para Timoteo. Y ese exhorta, por ser imperativo, debe estar en signos de admiración. Exhorta. O sea que Timoteo tenía una tarea que hacer encomendada por el apóstol Pablo en esas iglesias. ¿Bien? Exhorta, esa palabra exhorta es una palabra parecida a la palabra utilizada en Juan 14 para el Espíritu Santo, Consolador, Parácletos. Bien, la palabra griega aquí exhorta es parakaleo. Y aquí exhorta no es regañar. Para regañar está otra palabra, reprende. Aquí exhorta parakaleo, hace referencia más bien a animar. ¿Bien? A animar, a alentar a alguien. ¿Listo? Entonces, ¿a quién va a exhortar? Mira el texto. Primero, ¿a quién? En esta porción a los jóvenes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a los jóvenes toca animarlos. ¿Por qué toca consolarlos? ¿O por qué toca alentarlos? Porque no se puede ser impositivos con ellos. Con ellos no se puede ser impositivo. Con ellos toca animarlos. Con ellos toca alentarlos. ¿Eh? Lo sé porque tengo un hijo con esa edad de juventud. Y cuando yo me acerco a él de otra manera, no logro lo que estoy buscando, que es algo relacionado con el Señor. Pero cuando yo voy animándolo, cuando yo voy alentándolo, encuentro una respuesta diferente, hermano. Entonces nosotros debemos entonces alentar a los jóvenes. ¿Alentarlos a qué? ¿Animarlos a qué? Mire su Biblia. Exhorta a los jóvenes a que sean algo. Y quiero hacer énfasis en la palabra sean. Nosotros, tanto los cristianos mayores, los ancianos, las hermanas, todos debemos ser algo en la vida cristiana. Hay algo en nuestra vida cristiana que se está formando en nuestros corazones. Y aquí Pablo le pide a Timoteo que ayude a los jóvenes a que sean algo. ¿Qué quiere decir sean? Quiere decir que se encuentre esa realidad en ellos. Que no se haga eso meramente por mera religiosidad, por cumplir solamente, por una apariencia, sino enseñándoles con realidad que sean algo. ¿Bien? ¿Y a que sean qué? ¿Qué deben ser? Prudente. Mire que esa palabra se repite 3-4 veces en este capítulo. Las mujeres jóvenes deben ser prudentes. Los jóvenes deben ser prudentes. Los ancianos deben ser prudentes. O sea, quiere decir que la raza humana, todos somos imprudentes. Porque habla a todos los grupos. Ya vimos en la reunión anterior. A los ancianos sean prudentes. A las jóvenes sean prudentes. Ahora los jóvenes varones sean prudentes. ¿Bien? ¿Por qué los jóvenes tienen que ser prudentes? Porque lo natural del joven es su fuerza, su actividad. ¿Bien? Y al utilizar siempre su fuerza, ellos no son moderados. Ellos no son sensatos. Porque por eso son jóvenes. Porque adolecen. Los adolescentes adolecen de algo. Y una de las cosas que adolecen es prudencia. Entonces hay que ayudarlos a que sea. Ayudarlos. La cantaleta no los ayuda. Alentarlos, animarlos. Muchas veces tenemos que descender a la condición del joven para podernoslo ganar, hermanos. ¿Bien? Entonces, hay algo que también son los jóvenes, ya lo sabemos los que ya hemos pasado por ahí. Los jóvenes son muy idealistas. ¿Bien? Y al ser idealistas, entonces ellos necesitan ayudarlos a equilibrar su mente y poner los pies en la tierra para ver las cosas desde una perspectiva real. ¿Ven?
porque generalmente los jóvenes tienen un mundo alterno, un mundo de imaginación. Bien, entonces necesita ayudarlos a equilibrarlos para que pongan los pies en la tierra y tengan una perspectiva real y prudente de la vida y de las cosas. Bien, entonces, hermano, si un joven vive bajo la dirección del Espíritu Santo, claro, su resultado va a ser ¿qué? Una vida sensata. Eso es lo primero. ¿Bien? Entonces, le llama a que sea prudente. Ya lo dije en este capítulo. Aparece 3 veces a los ancianos, a las mujeres, a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Bien? También aparece en 1 Timoteo y 2 Timoteo. Entonces, hermano, esto recalca la necesidad de que todos los grupos que están en la iglesia, todos los santos, los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las mujeres, todos seamos sensatos. Entonces vemos que la raza humana tiene un problema. Hay una falta de prudencia y hay una falta de sensatez. ¿Bien? Ahora, ¿cómo Timoteo iba a ayudar a los jóvenes a que sean algo? Mire, hermanos, nosotros aprendemos muchas veces más con ejemplo que con enseñanza. Claro, no queremos decir que tenemos que correr la enseñanza, no, debemos dar la enseñanza, pero nosotros enseñamos más con la vida. Eso es lo que toca más el interior y el espíritu de la persona. Porque yo puedo dar una enseñanza donde no sea real para mí, y eso no va a tocar el interior de la persona para ayudarla a transformar. Entonces, por eso la Escritura enseña muy claramente que el Señor Jesucristo primero empezó a hacer y luego a enseñar. Hechos capítulo 1. Las cosas que Jesucristo empezó a hacer primero y luego después de hacerlas las empezó a ¿qué? A enseñar. ¿Listo? Entonces, ¿a qué nos referimos? A que Timoteo no solamente iba a alentar a los jóvenes enseñándoles con palabra, sino que iba a enseñarles de una manera. Mire su Biblia, versículo 7. Presentándote tú. ¿Ves cómo se enseña? ¿Ves cómo se enseña? Presentándote tú, hermano. Y esa exhortación que Tito iba a hacer a los jóvenes estaba basada en la realidad de su vida. No solamente en lo que él podía hablar y enseñar que era verídico conforme a la doctrina apostólica, sino que lo que él iba a enseñar se basaba en la realidad de su vida. Un escritor dice, sus palabras no vendrían de teoría, sino de la experiencia y la vida. Ahora, quiero que mire presentándote tú. Ese tú es reiterativo en todas las pastorales. En 1 Timoteo, en 2 Timoteo y en Tito. ¿Bien? Hay un énfasis del Espíritu Santo en esas pastorales. En Timoteo aparece, pero tú. Aparece en 1 Timoteo, 4 veces en 2 Timoteo y 2 veces en Tito. ¿Qué quiere decir? Pero tú, en contraste con los falsos maestros. O sea, ellos están haciendo esto, pero tú no. Ellos están viviendo de esta manera, pero tú no. Ellos están enseñando de cierta manera, pero tú no. Por eso ese tú es tan importante en las epístolas pastorales, hermano. ¿Ven? Preséntate tú, ¿cómo? En todo como ejemplo. O sea que Tito iba a enseñar con realidad. O sea, él mismo, Tito mismo, iba a ser el modelo que los demás jóvenes iban a reproducir. ¿Bien? Esa palabra ejemplo, ¿la ve ahí? Ejemplo, es la palabra griega tipos. ¿Usted la ha escuchado? Tipología. De donde viene tipología. Y esa palabra hace referencia a algo que puede servir como ejemplo y ser copiado, pero también el tipo hace referencia a la marca que deja un instrumento, por ejemplo un troquel, que deja una huella, que deja una imagen. Esa es más o menos la figura como tipo. Entonces, la vida de Tito sería un modelo, un tipo para los creyentes jóvenes de las islas de Creta. O sea que Timoteo tenía que hacer un arduo trabajo. Tenía que estar en cada una de esas iglesias, trabajando
con los ancianos, trabajando con los jóvenes, trabajando con las ancianas, trabajando con los ancianos. Y con cada grupo, la manera que le iba a enseñar, además de las palabras, era ¿con qué? Con la realidad del Espíritu que había en su vida. Eso es lo que iba a enseñar. Entonces por eso exhórtales, pero primero exhórtalos contigo mismo. Tú eres la exhortación, por decirlo así. Presentándote tú como ejemplo. ¿Eh? ¿Y como ejemplo de qué? Mire la Biblia. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras. ¿Bien? 6 veces aparece en esta epístola esa frase. ¿Bien? Entonces, primero le encargó hablar de la sana doctrina, pero ahora le encarga que se presente a sí mismo como ejemplo de buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando se iban a encontrar buenas obras en los falsos maestros, que eran de la línea del prenocticismo y de lo judaizante, en ellos no se encontraban buenas obras. Entonces Pablo, Timoteo, tú no puedes ser como ellos. Porque si vamos a enseñar, las personas tienen que ver lo que estamos enseñando en nuestra vida, la realidad. ¿Listo? Entonces, en un maestro de la palabra se deben evidenciar estas realidades espirituales. Su predicación no debe provenir solamente de la mente, sino de una realidad espiritual. Por eso un maestro o un anciano de la iglesia o un pastor, un obispo, no puede ser neófito. ¿Qué es neófito? Neófito es un recién plantado, recién convertido. ¿Qué pasa con un recién convertido? Todavía no tiene la experiencia, el aprendizaje, el quebrantamiento necesario para poder servir de ejemplo en lo que predica. En la medida que nosotros vamos desarrollando nuestro ministerio, nuestro servicio, en esa medida de que van pasando los años, el Señor nos va empezando a enseñar la vida de Jesucristo. Y a través de muchos trabajos, a través de muchos tratos, entonces la palabra empieza a tener realidad y a encarnarse en nosotros. ¿Bien? Una vez estamos hablando con un hermano, uno de los ancianos de una de las iglesias, y estamos hablando de un hermano en particular. Un hermano que había llegado a la comunión, había llegado, se veía que tenía un llamamiento de parte del Señor. Y después de algunas veces estar sirviendo en medio de los hermanos, estábamos con ese hermano hablando acerca de las iglesias, de las cosas. Y le pregunté precisamente por este hermano. Le dije, oye hermano, ¿y cómo va el proceso con este hermano que conocimos en algún tiempo, que estaba así y así? Me decía, hermano, él es un buen hermano, pero hay algo que notamos en su predicación, y es que notamos que falta quebrantamiento. ¿Bien? O sea que generalmente lo que predicaba provenía de aquí, no provenía del producido, digámoslo así, de la vida de Cristo en él. Claro, al principio de nuestro servicio, nuestra predicación siempre va a venir de aquí, pero van pasando los años y el Señor va trabajando y nos va quebrantando y nos va enseñando y nos va puliendo y nos va moliendo. ¿Bien? Y en todo ese proceso entonces ya nuestras predicaciones ya no van a venir siempre de acá, sino van a venir ¿de dónde? De la realidad espiritual que se va formando en medio de nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, debía ser ejemplo de buenas obras. ¿Bien? Y mire, en la enseñanza, mostrando, bien, ¿ves? ¿Ves cómo es ejemplo de buenas obras también en lo que enseña? Entonces en la enseñanza, Timoteo tenía que mostrar. Entonces además de ser ejemplo de buenas obras, debía ser ejemplo en cuanto al modo de enseñar. O sea, y las enseñanzas de Timoteo, según lo que estamos viendo acá, se caracterizaban por 4 aspectos. O sea, él tenía que mostrar algo en lo que enseñaba. ¿Bien? Y habían 4 características en eso que él enseñaba que se encuentran acá. Mírelo ahí. Ahí está. 1, integridad. 2, seriedad. 3, palabra sana. Y 4, palabra irreprochable. Porque esa palabra sana va acompañado con el irreprochable. Bien. Esas 4 características debían estar en la enseñanza de Timoteo. Esas 4 características. ¿A qué se refiere que tenía que enseñar con integridad?
O sea, el fondo de la predicación de Timoteo debía ser caracterizada por ser íntegra. Esa palabra íntegra en el griego es incorruptible. La palabra aptorian significa incorruptibilidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que su predicación se iba a caracterizar por ser pura e incorrupta. O sea, ¿qué quiere decir? Que la enseñanza de Timoteo no debía tener nada corrompido ni que corrompiera. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de los falsos maestros estaban trayendo corrupción a la iglesia. Por eso. En vez de traer vida, estaban trayendo corrupción a la iglesia, libertinaje a la iglesia. Por eso, por ejemplo, en primera de Juan está ayudando a las iglesias porque los falsos maestros de la línea del prenosticismo y del docetismo se habían metido. Y trataban de decir entre las muchas cosas, aparte de negar la deidad de Cristo, aparte de decir que Cristo no es Dios, aparte de decir que Cristo eón vino a Jesucristo en el bautismo y en la muerte lo dejó. Aparte de todo eso, el apóstol Juan dice así: si alguno dice que no tiene pecado, hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo que no tenían ningún tipo de pecado. Y así enseñaban. Entonces, cuando yo enseño que usted y yo no tenemos ningún tipo de pecado, ¿qué generará eso en la iglesia? Corrupción. Pero eso, su enseñanza debía ser que no tuviera nada corrupto y que no generara corrupción. ¿Listo? Entonces, por eso, ante las falsas enseñanzas, Tito debía mostrar integridad en su enseñanza. Una sana enseñanza, una enseñanza espiritual bíblica que generara vida en medio de los hermanos, generara edificación, confrontación en su mente y en su corazón y un volverse a Dios. Otra característica que debía haber en la enseñanza de Timoteo era ¿qué? Mira el texto. Seriedad, hermano. Entonces, además de la integridad en la enseñanza, también se requiere seriedad en la enseñanza. ¿Y por qué se necesita seriedad en la enseñanza, hermano? Porque tenemos la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Y yo he visto predicadores que predican la palabra de Dios siempre haciendo chistes y haciendo bromas. Bueno, ¿no puede hacer un chiste? Sí, pero constantemente utilizan la palabra para eso. ¿Bien? Entonces, hermano, nosotros cuando predicamos, no debemos producir entretenimiento entre los hermanos, que se entretengan. No debemos predicar con charlatanería, porque estamos ante la palabra de Dios. Y es seria. Entonces, así de la misma manera, con esa reverencia, nosotros debemos acercarnos a ella. ¿Qué más características debe haber en la predicación de Tito? Mírelo ahí. ¿Qué? Palabra sana. Llegamos a un punto importante de la epístola, hermano. Lo hemos dicho en las reuniones anteriores. Esa palabra sana, logos, higiano. Esa palabra higiano es higiene en español. Y esa palabra aparece 5 veces en la epístola. Aparece en el 1:9, sana enseñanza. En el 1:13, sanos en la fe. En el 2:1, sana doctrina. En el 2:2, sanos en la fe. Y en el 2:8, higies, de donde viene higiene, saludable, sana palabra. Aquí. O sea, ¿por qué el Espíritu Santo hace énfasis en esto? ¿Por qué hace énfasis en la palabra salud, saludable, que genera salud en esta epístola? Pues los falsos maestros estaban enfermando las iglesias en Creta, espiritualmente, con sus falsas enseñanzas. Entonces Timoteo lo que debía hacer en su enseñanza era traer sanidad a la iglesia, salud espiritual, con la sana palabra. O las sanas palabras son las enseñanzas apostólicas, recibidas de los apóstoles. Y eso iba entonces a ayudar a la iglesia a generarle una vida espiritual adecuada y saludable. Bien. Entonces, hermano, las iglesias en Creta necesitaban tener buena salud espiritual, pero ojo, no solo las iglesias en Creta.
las iglesias de todos los tiempos necesitan tener buena salud espiritual. Y más hoy. Más hoy, porque el evangelio hoy ha llegado a casi todo el mundo. ¿Bien? Entonces hay más oportunidades para la perversión del evangelio. Teología de la prosperidad, movimiento, palabra de fe, confesión positiva, etcétera, 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 etcétera. Lista larga. ¿Bien? Eso no trae salud a la persona. Hay veces trae confusión, hay veces trae dolor. ¿Bien? Entonces, Timoteo necesita en su enseñanza traer vida, palabra saludable. ¿Bien? Entonces, esa enseñanza iba a producir vida espiritual, no solo conocimiento, para que la iglesia tuviera una condición saludable y un buen orden. ¿Bien? Y también, ¿qué más debía mostrar en su enseñanza? ¿Palabra qué? Irreprochable. ¿Sabe qué significa eso? Que no se tiene que decir en contra de ella nada. O sea, ojo, porque usted puede dar una buena enseñanza bíblica y alguien va a poder decir algo en contra de ella, pero como falso testimonio. ¿Ven? A nosotros nos ha pasado eso. En algunas veces hemos enseñado en algunos lugares y siempre pues en muchos lugares hay detractores. Me acuerdo hace muchos años, estábamos haciendo unas reuniones en un barrio y llegaron algunas personas y nosotros predicamos pues la Biblia, que procuramos siempre predicar. Y ellos nos encontraron reproche, pero porque hicieron una falsa acusación. Pero cuando usted predica la Biblia, desde el Espíritu, entonces bíblicamente no se tiene que argumentar nada en contra porque está diciendo lo que dice el texto de la Biblia. ¿Bien? Entonces, la enseñanza doctrinal no debe tener nada en contra, o sea, nada que la puedan censurar. ¿Bien? Y esto es un contraste con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban doctrina pervertida, doctrina de demonio, 1 Timoteo capítulo 4, ¿bien? Ahora el maestro bíblico, el verdadero, tiene que vivir en contraste con esto y debe enseñar sana doctrina donde no se le pueda reprochar. Y aquí tiene que haber una vigilancia en nuestro corazón para esto. ¿Listo? Y termina diciendo ahí el versículo, de modo que el adversario no se avergüenza. Entonces, cuando hay una enseñanza espiritual, bíblica, que honra a Jesucristo, ¿sabe qué sucede? Mira el texto. Va a avergonzar al que se está oponiendo. Ahí el adversario es el antagonista. O sea, el que es contrario, los enemigos del evangelio, van a quedar avergonzados. ¿Bien? Ahí en este caso los prenósticos o los judíos. ¿Bien? Y entonces entendemos que la sana enseñanza es el antídoto contra los opositores. Y entendemos que la sana enseñanza imparte vida y tapa la boca, mire lo que dice ahí, de modo que el adversario se avergüence. ¿Ve esa palabra él? Ese artículo él ahí. Es la preposición griega ek, que significa procedente. O sea que todo aquel que procede del maligno, de los malos, van a quedar avergonzados cuando usted expone la Biblia espiritualmente. ¿Bien? Entonces, cuando usted expone bíblicamente, da una sana enseñanza, una enseñanza espiritual, una enseñanza que genera vida, entonces la persona se va a avergonzar. Literalmente en el griego significa volver las espaldas, porque no va a tener argumento para censurarlo, porque sabe que lo que ha dicho es verdad. ¿Listo? Y no tenga, dice el texto ahí, termina diciendo, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, si él sale avergonzado y da las espaldas, ¿es por qué? Porque no encuentra nada que decir en la persona. ¿Usted recuerda a Daniel? Al joven Daniel. Dios lo había colocado como uno de los ministros del país, para que entendamos el lenguaje, en el gobierno de los babilonios. Era como un ministro, no sé si era de justicia, no sé si era del interior o de educación, era un ministro en el país. Y habían otros ministros con él, llamados los sátrapas, y habían algunos que
pues querían robar en el gobierno del Babilonio Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar. Y entonces le dijeron, Daniel, ¿sabe qué? Fírmenos este contratico acá. Y ahí partimos, miti miti. Él le dijo, no, hermano, yo soy de Cristo, yo soy de Dios, yo soy verdadero, ¿no? Entonces siempre buscaban la manera de hacerlo caer, pero nunca lo encontraron. Siempre estaban buscando algo para tomarlo y acusarlo, y nunca encontraron nada. Pero como el diablo es un ser pensante, siempre está maquinando cómo hacernos caer, porque él no duerme y él no descansa, como nosotros que descansamos 8, algunos 10 horas. Él está siempre maquinando, pensando, y entonces en su trabajo de maquinación y pensando, dijo la única manera, porque es que este muchacho, hermano, estamos buscándole la caída, no lo encontramos, la única manera es que hagamos algo en relación con su Dios. Entonces ahí cuando sale el edicto, bueno, porque ellos veían que él oraba con las puertas abiertas a Jerusalén. Se arrodillaba y siempre, entonces los malos se dieron cuenta y dijeron, ya sabemos, ¿sabe qué, rey? ¿Qué le parece, rey? Ahí está utilizando el ego del hombre, el diablo. ¿Qué le parece, rey, si hacemos un edicto acá en el gobierno, el cual prohíba orar a otro Dios durante el lapso de 30 días, salva usted? Ah, qué bacano que oren hacia mí, pues claro, venga, ¿dónde firmo? Fue la única manera. Bien, pero no encontraron nada. Ahora, la Escritura dice que nosotros debemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. O sea, cuando no encuentre nada, va a terminar fuera, hermano. Bien. Entonces, hermano, la vida piadosa, la enseñanza sana, saludable, va a silenciar a los opositores del cristianismo. Tarde o temprano lo va a silenciar. Bien. Versículo 9. Pasemos a otro grupo. Ahora vienen los esclavos. La palabra exhorta no está en el griego. ¿Bien? Pero aquí la colocaron para continuar la idea, una elipsis. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Bien, primero, esa palabra siervos es la palabra griega doulos, que significa literalmente esclavos. Entonces, la primera corrección, la Biblia textual le traduce esclavos. Entonces, la primera corrección es esclavos. ¿Listo? Bien, la sana doctrina involucra, como dije, a todos los creyentes en una asamblea. Y en ese tiempo existía la esclavitud. ¿Listo? No es como la esclavitud que nosotros tenemos memoria de la historia de acá, el descubrimiento de América, que mantenían con grilletes y tales. Ahí el esclavo vivía en la casa. Habían algunos que tenían tareas importantes, otros no, dependen para qué lo habían comprado. ¿Bien? Entonces, la sana doctrina también tiene que llegar a los esclavos en ese tiempo. ¿Bien? Y claramente habían esclavos cristianos ahí en las iglesias en Creta. Si no, ¿para qué lo escribo? Bien. Entonces Pablo ya había enseñado en Colosenses que en el nuevo hombre ya no hay judío ni griego y esclavo ni libre. Ojo, Pablo no vino a hacer justicia social. Él no vino a abolir la esclavitud porque él no se metió con esos asuntos. Más bien reguló la relación de un esclavo cristiano con su señor, sea esclavo o no sea esclavo, porque así lo dice el texto. ¿Bien? Más bien enseñó a regular esa relación. ¿Bien? Entonces Pablo ya había dicho, bueno, en Cristo, en el nuevo hombre, ya no hay esclavo y ya no hay libre, porque todos hacen parte de ¿qué? De la nueva creación, todos hacen parte del nuevo hombre. ¿Bien? Entonces, los esclavos debían ser instruidos en 5 formas en la manera como tenían que relacionarse con sus amos. ¿Cuáles eran? Mire el texto. 1, someterse en todo. Ojo, someterse en todo lo que fuera ¿qué? Lícito. Ojo. Someterse en todo lo que fuera lícito. Porque si es un esclavo cristiano, pero el amo lo quiere llevar a adorar a Poseidón, a Zeus, a Artemisa. ¿Bien? Una vez en Venezuela nos
tuvimos un caso donde una hermana tenía un esposo santero. Entonces se acabó la reunión, nos acercamos un rato, hablamos. Me dijo, hermano, porque la Biblia dice que las esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Entonces me preguntó, hermano, es que mi esposo practica la brujería, practica la santería. Era de Caracas. Me dijo, y él me invita, me dice que vaya. Yo debo sujetarme a mi esposo. Y dije, pues la Biblia enseña que la mujer debe sujetarse a su esposo, pero en lo que deshonra al Señor no le puede sujetar. Y menos adorar al diablo. Y menos adorar al diablo. Entonces, sométese en todo lo que es lícito delante del Señor. Si su amo lo mandaba a robar, porque es una deshonra para el Señor. Claro, le podía causar unos latigazos y toda la cosa, pero en lo que es lícito delante de Dios. Entonces Timoteo tenía que enseñarle a los esclavos, vea, usted sométese en todo a su Señor. ¿Bien? En lo que sea lícito. 2, que agraden en todo, o sea, que complazcan en todo a su Señor. Entonces, claro, él iba a complacer la misma regla en todo lo que fuera lícito al amo. ¿Bien? Y mire, hermano, servir con complacencia no es solo agradable delante de los amos, sino que también es agradable delante de ¿quién? De Dios. De Dios, hermano. Y ya le vamos a explicar por qué. Tercera característica, mírelo ahí. Que no sean, ¿qué? Respondones. La palabra antilego, respondones. Antilego significa hablar en contra, objetar, discutir. Entonces, el que sirve, como sirviendo a Dios, lo hará sin contradecir, sin oponerse, sin objetar. Entonces, aquí la idea es que este esclavo es un esclavo respondón que hace las cosas, pero siempre manifiesta contrariedad para hacerlas. Ese es el sentido de la frase. ¿Bien? Siempre está con todo lo que se le ordena. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la naturaleza caída nuestra, la rebelión. Y una cosa que no nos gusta es que nos manden. Y más cuando estamos jóvenes. ¿Bien? Claro, cuando estamos viejos también. Bien. ¿Qué más tenía que enseñarles? Por vida. La última, la penúltima. No defraudando. Esa palabra defraudando significa literalmente sustraer. No robando. ¿Bien? O sisando. Sisando significa hurtar algo o a alguien cuando se maneja dinero ajeno. Especialmente cuando se le manda a hacer mandados, compras, y la persona se queda con una parte. ¿Bien? Entonces, claro, era lo normal de ese tiempo que los esclavos robaran a sus dueños, a sus amos. Siempre. Siempre. Generalmente, ¿cuándo? Cuando lo enviaba a hacer una compra y el esclavo se quedaba con una partecita. Esclavo, vaya, cómpreme una pala que necesito. La pala costaba en la ferretería del hermano 50,000. Y venía el esclavo y le decía, costaba 60,000. 10,000. ¿Y sabe para qué era eso? Ojo, en el contexto histórico, porque él iba ahorrando platica para conseguir el dinero para libertarse en algún momento. Entonces iba guardando en sus chonchitos 10,000, 10,000, 10,000. Y han pasado 20, 30 años y tengo el dinero de mi libertad. Me voy. Entonces el Señor le dice, así no se consigue la libertad. Órele al Señor, porque los esclavos, Pablo le dice, procure ser libre, pero no así, no robando. Entonces era lo normal, que robaba, ¿bien? Entonces, el creyente no hurta, en ningún momento. Así que, hermano, por favor, cuando vea un billetico, un sacapuntas, por ahí mal parqueado, por favor, acuérdese de Jesucristo. Bien, y último, no debía hacer nada de esto, sino que debía hacer mostrándose fieles en todo. O sea, que no roben, que no sean respondones, sino que sean completamente honrados, hermanos. ¿Bien? Entonces, ese sino muestra el contraste para evidenciar la vida del que vive la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Bien? Mostraba fidelidad en su servicio, como esclavo
Sí, como esclavo, porque el apóstol Pablo habla de eso. ¿Bien? Y mire que esa palabra, ese verbo mostrándose, ¿lo ve ahí? Quiere decir que ese creyente, cuando vive piadosamente, se convertiría en un ejemplo ante los demás. Nosotros no conocemos, pero la situación de los esclavos no era buena, era precaria. Pero mire, hermano, que era una virtud en medio de la necesidad mostrar fidelidad. Y eso el Señor lo bendice. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestro tiempo? A los empleados, a los trabajadores. El creyente, el cristiano, debe tener ética laboral espiritual en su trabajo, hermanos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que tenemos que hacerlo como sirviendo al Señor. Pero es una empresa, sí, pero el Señor me manda a que yo lo haga como si lo estuviera haciendo para Él. En el último trabajo que yo tuve en el banco, el Señor nos ayudó que lo que nosotros estábamos haciendo había que hacerlo como sirviendo para Él, para el Señor. Bien, todo eso tiene un propósito. Mire su Biblia. ¿Para qué? ¿Ve? O sea, si un esclavo, un amo, un esclavo o un empleado vive estos 5 principios con sus amos o sus empleadores, él va a testimoniar de algo que va a mostrar con su vida lo hermoso que es la sana doctrina, lo hermosa que es la enseñanza del Dios Salvador, para que la finalidad adornen. ¿Ve? O sea, el vivir de esta manera hace que la vida cristiana aparezca en toda su belleza. Y ojo con lo contrario. ¿Sabe por qué muchas veces el mundo dice así? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Bien? Porque no está apareciendo la belleza de la vida de Jesucristo, sino que está apareciendo nuestra figura. ¿Ve? Entonces, hermanos, esto era muy importante porque estos eran hombres que no tenían nada y no esperaban nada más que ser toda la vida esclavos de alguien. Claro, y esto era bonito encontrarlo en ellos porque ellos no tienen esa esperanza, digamos, al menos que el Señor los libertara. ¿Listo? Bien, ahora Pablo va a dejar de tratar los diferentes tipos de personas que hay en la iglesia. Los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes y los esclavos. ¿Bien? Ya. Va a ser un cambio ahorita. Versículo 11. Porque, ¿ve? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ve el porqué del inicio? O sea, va a introducirme la razón por qué los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los jóvenes y aún los esclavos deben vivir conforme a la sana doctrina. Y es, ¿sabe qué? La gracia de Dios que se ha manifestado. O sea, la gracia de Dios ha brillado en el mundo. La gracia de Dios ha venido al mundo. Y la gracia de Dios entonces hace posible en nuestro interior que nosotros podamos vivir la sana doctrina. La gracia de Dios. La gracia de Dios fue la que hizo posible el plan de la redención, hermanos. Plan que se estableció antes de la creación en el seno intratrinitario. Y la salvación obedece. La salvación se produce. La salvación se aplica. La salvación se sustenta. Y la salvación descansa en la gracia. Todo el plan de salvación descansa en la gracia de Dios. ¿No lo dice así Efesios capítulo 2:8? Por gracia sois salvos. No por la fe. Claro, por la fe la tomamos nosotros.
pero somos salvos es por su gracia. ¿Bien? Y el contenedor de esa gracia es el verbo Dios, que descendió de la eternidad al mundo de los hombres. Ese verbo lleno de gracia vino a la historia humana. Y esa gracia ahora se hace visible por medio de la encarnación. Por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, esa gracia vino por Jesucristo, nos fue dada en la eternidad, según el texto, pero estaba en el Antiguo Testamento escondida, pero apareció en el Nuevo Testamento por medio de la primera venida de Cristo. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Entonces, la gracia salvadora fue destinada en Cristo para traernos a nosotros salvación completa. Perdón de pecados, justificación, reconciliación, la redención, la regeneración, la santificación, la transformación, la conformación, etcétera, 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 etcétera. Ahora, vea ese versículo 12. Ve esa palabra enseñándonos. ¿La ve? Sí. Esa palabra griega es muy interesante. Es la palabra griega paideu, que significa enseñar a un niño o educar a un niño. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces, la gracia nos educa para algo. Pablo Besson en su Nuevo Testamento traduce así: educándonos para qué. Entonces la gracia aquí nos es presentada como una instructora de niños. Y la gracia entonces nos capacita y la gracia nos da el poder para hacer dos cosas. Uno, lo negativo, primero, renunciará. Mírelo. ¿Renunciando a qué? Ahí lo dice. A uno y dos. Bien, la gracia nos educa, nos capacita, nos da el poder que necesitamos para renunciar a algo. ¿A qué? A la acebeia, la impiedad. Esa acebeia significa, o sea, eusebeia es piedad. Y a, cuando una palabra griega viene la por delante, es una negación. ¿Listo? Entonces significa falta de piedad, falta de reverencia a Dios. ¿Bien? Entonces, la gracia nos capacita para que vivamos una vida fuera de la impiedad. Entonces quiere decir que nos capacita para vivir una vida ¿qué? Piadosa. Y la piedad significa una vida que se parece a Jesucristo. Eso es lo que es la piedad. Entonces, la gracia nos capacita para dejar de parecernos a Adán y parecernos a Cristo. Es la gracia, porque usted y yo no podemos en nuestras fuerzas, por más ayuno que hagamos, por más promesa que paguemos de rodillas allá, nunca usted va a ser capacitado por esos medios exteriores para renunciar a algo más que con la gracia y con el Espíritu Santo. Entonces debemos confiar en Él, porque Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. ¿Bien? Dos, ¿qué más nos capacita la gracia? Nos educa. ¿A renunciar a qué? Ay, a los deseos cósmicos, a los deseos mundanos. ¿Por qué? Porque es que los deseos mundanos no solo están afuera, ¿están a dónde? Adentro. O sea, el ser humano caído desea todo lo que hay en el mundo. Todito. ¿Bien? Pero el poder de la gracia nos ayuda a renunciar a esos deseos mundanos, que son todas las expresiones de nuestra carne, hermano. Mira, hermano, el mundano, o sea, en el término bíblico, pues, no en el sentido ofensivo, es el que vive con Dios excluido de su vida. Lo saca completamente de su entorno, hermano. Lo saca completamente de su vida. Todos sus deseos siempre son mundanos. Y no renuncia a ellos porque no tiene la gracia que lo ayuda a renunciar. Laxivia,
borrachera, fornicación, la vanidad de la vida, el amor al dinero, el amor al mundo, el amor al poder, el amor a la fama, el amor al yo. Entonces todos esos deseos mundanos captan la atención del hombre y lo orientan siempre hacia una vida de pecado. Pero la gracia que se ha manifestado nos capacita para renunciar a eso. Y cambia ahora nuestros deseos. Ahora el cristiano tiene que seguir esos nuevos deseos que Dios puso en su corazón. Nuevos deseos por Él, por su vida. Nuevos deseos por correr detrás de Jesucristo. Nuevos deseos por los intereses de Cristo acá en la tierra. Porque generalmente siempre nuestros deseos son cumplir lo que nosotros deseamos. ¿Bien? Entonces, hermano, esa impiedad y los deseos mundanos deben ser renunciados y negados para vivir una vida que exprese a Dios y restrinja la carne en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, hermano, la gracia salvífica, la gracia de Dios nos capacita para renunciar a algo, pero también la gracia nos capacita para algo, ¿ve? Nos capacita para renunciar, pero también nos capacita para vivir. Nos capacita para renunciar y nos capacita para vivir. Hermano, yo no puedo dejar de fumar. Créale al poder de la gracia de Dios en Jesucristo que lo va a ayudar en lo que usted no puede hacer. Hermano, yo no puedo vivir este aspecto de la vida cristiana. Crea que la gracia en Jesucristo lo va a capacitar para poder vivir ese aspecto de la vida cristiana. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciándonos a la impiedad, a los deseos mundanos, mire, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. O sea, que la gracia nos capacita para renunciar y para vivir. Y la esfera donde se vive la gracia de Dios es en este siglo presente. No esperemos el nuevo cielo y la nueva tierra para vivir la gracia. No, la gracia nos capacita para vivirla ahorita. Ahorita, hermanos. Por eso no tenemos excusa ante el Señor. Porque todos tenemos el mismo espíritu. Entonces, hermano, ¿por qué el hermano es más espiritual que yo? Todos tenemos el mismo espíritu. ¿Quién peca menos? ¿Quién ofende menos? ¿Quién opaca menos? ¿Apaga menos? ¿Y quién entristece menos? Porque uno de los secretos de la vida cristiana es que cuando usted peca, ofende al Espíritu Santo y le quita el poder de actuar en su vida. Y no es que, pero Él no es todopoderoso. Sí, es poderoso, pero Él no puede accionar en una vida pecaminosa adentro. Entonces por eso dice, no entristezcáis el Espíritu y no lo apaguéis. Entonces cuando pecamos lo apagamos su poder operativo en nuestra vida. Entonces ¿por qué tenemos cristianos que son más espirituales y otros menos espirituales? Porque unos apagan menos el poder activo del Espíritu Santo en la vida y los otros lo mantienen sofocándolo con el pecado y no lo dejan actuar. ¿Entendimos? Amén. Entonces, en este tiempo presente la gracia nos capacita para renunciar y para vivir. Renuncia y vivir. ¿Vivir cómo? Otra vez, sobriamente. O sea, vivir sobriamente significa que nosotros tenemos que vivir teniendo el control de nuestra vida. Eso es vivir sobriamente, hermanos. El Espíritu Santo empieza a cambiar nuestra manera de vivir y de pensar y empieza a ayudarnos a vivir con cierta cordura y cierto dominio propio, hermanos. Y el cristiano, con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con la energía del Espíritu Santo, hermano, puede tener a raya los deseos de la carne, los apetitos de la carne, hermanos. Cuando vive esa realidad espiritual con la energía del Espíritu Santo, puede mantener a raya. ¿Por qué digo mantener a raya? Porque están ahí. ¿No dice Gálatas que hay una lucha? Carne y sangre, carne y espíritu. Claro, Gálatas muestra que los cristianos somos los únicos seres humanos en la tierra que somos una guerra andante. Porque hay una guerra. Nuestro hombre viejo nos inclina a esto
Y nuestro nuevo hombre se enfrenta a eso que nos inclina al hombre viejo. El Espíritu Santo se opone a nosotros. Los que somos mayorcitos, recuerdan hace muchos años que había una serie de televisión que se llamaba Tentaciones, que se le paraba un diablito, una diablita aquí y un angelito que aparecían. Entonces nosotros tenemos el nuevo hombre que nos guía al cielo y el viejo hombre que nos guía a la tierra. Y claro, siempre el viejo hombre va a querer guiarnos a la tierra, pero entonces aparece el Espíritu y le dicen, no, hay que mirar al cielo, ve a Jesucristo. No se ponga como sacerdote jorobado a mirar al mundo. Ahí no va a encontrar nada. Delicias a su diestra. Allá. Levante la cabeza. Allá, donde Él. ¿Cómo más nos capacita la gracia para vivir justa? O sea, nosotros como cristianos empezamos a tener un sentido mayor de justicia. Antes nosotros no teníamos un sentido de justicia, de lo que es justo. Por eso ahora nosotros nos dolemos tanto cuando vemos tanta injusticia. Porque en el Espíritu, en nuestro interior nos iluminó y nos muestra esto es injusto y esto es justo. ¿Bien? Entonces, es muy importante que dejar ese fluir de la gracia para que nos capacite para vivir justamente y termina piadosamente. O sea, una vida que se parece a Cristo, piadosa en todo su vivir, piadosa en su pensar, piadosa en su andar. ¿Bien? Y mire que estas tres palabras habla de lo que la gracia hace en tres direcciones. Estas tres palabras. 1, sobriamente en relación con uno mismo. Justamente en relación con el prójimo. Y piadosamente hacia Dios. O sea que con la capacitación de la gracia podemos vivir de una manera digna de nuestra vocación y digna de nuestro llamamiento en este siglo. Con la capacitación de la gracia. No en nosotros mismos. Usted no va a encontrar nada en usted que pueda ayudarlo en su experiencia y praxis de vida cristiana. ¿Listo? 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, la gracia también nos capacita para algo, hermano. Aguardar. ¿Ve? Esa palabra es esperar bien dispuestos. O sea, la gracia nos capacita. Esa palabra aguardar, el verbo es presente. Cuando un verbo griego está en presente, habla de una acción constante, continuada. O sea, ¿qué quiere decir? Que la gracia nos da el poder para que nosotros constantemente estemos bien dispuestos aguardando la venida de Jesucristo. Bien dispuestos. Entonces, el creyente espera constantemente la venida del Señor y esa esperanza siempre se convierte en expectativa. ¿Bien? Aguardando o bien dispuestos, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces mire que la gracia que justifica, que santifica, produce en nosotros ¿qué? Esperanza. Ajá. O sea, en relación con el futuro, la gracia nos educa para vivir esperando bien dispuestos la segunda aparición de Jesucristo en las nubes del cielo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le llama a esta esperanza bienaventurada, hermanos? Porque está en la cima de toda la esperanza cristiana, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros más anhelamos, que el Señor venga en los cielos. Ahora, mire cómo le llama. La gracia nos capacita para esperar la manifestación gloriosa ¿de quién? Del gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, los antitrinitarios dicen acá que Jesucristo no es Dios. Lo utilizan para decir que no es Dios. Bien, bien, aquí empezamos diciendo que uno, ese Salvador no lleva artículo. Y al no llevar el artículo, expresa la deidad de Jesucristo. Ya lo voy a explicar. Miremos una consideración teológica rápido de esta frase. 1. La construcción gramatical del griego. Si el gran Dios fuera una persona distinta del Salvador,
entonces se repetiría el artículo y, mírelo, el gran Dios y el Salvador Jesucristo. O sea, sería así, el gran Dios y el Salvador Jesucristo. Pero no habla de el Salvador, solo dice el gran Dios y el artículo él no está. Bien, entonces si fueran dos personas, utilizaría el artículo en los dos. El gran Dios uno y el Salvador Jesucristo el segundo. Y aquí no lo tiene. Dos, cuando se habla de la epifanía, porque ahí está hablando, donde dice manifestación, es epifanía. Y cuando la Biblia habla de la epifanía, nunca se refiere al Padre. Nunca, de los nunca. Nunca, nosotros no estamos esperando la venida del Padre. Estamos esperando la venida del Hijo. ¿Ven? Que es el Dios hombre. En la teología bíblica nunca se habla de, en la teología profética nunca se habla del Padre y el Hijo viniendo juntos. Siempre es el Hijo que está viniendo. Cuarto, la gramática no deja, ya lo vimos, y los escritores patrísticos todos entendían esa referencia como a Cristo, no al Padre. Entonces aquí está hablando de uno que es el gran Dios Salvador, el Hijo de Dios. Ese es el gran Dios Salvador. ¿Y por qué entonces el énfasis de Timoteo sobre la frase el gran Dios Salvador, Tito? Porque los judíos, los judaizantes y los gnósticos decían, Jesucristo no es Dios. Entonces viene Pablo y dice, no, Él no solo es Dios, es el gran Dios y es el Salvador. Amén. Bien, 14, terminemos. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bien, quien se dio a sí mismo por nosotros. Ojo, el Padre no se dio por nosotros. El Hijo. Bien, es el Hijo. O sea, el que se entrega a sí mismo es el Dios Salvador que es el Hijo. Va con el verso anterior. Entonces Pablo afirma que el que se dio a sí mismo como precio por el rescate para salvarnos es el Dios Hijo. Esto tiene que quedar muy claro. El contexto lo enseña. No podemos destruir la idea del contexto. Entonces, ¿se entregó a sí mismo para qué? ¿Para qué cree que se entregó a sí mismo? Biblia. Para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, la entrega del Dios Salvador produce dos resultados en nuestra vida. Uno, liberarnos de toda iniquidad. Esa palabra liberar viene de agorazo, significa redimir. Poner en libertad por medio de un pago de una fianza. O sea, quería decir entonces que el pecado ya no debería tener el dominio y el control de nuestra vida. Ya no debería tenerlo, hermanos. Y el segundo resultado que produce la entrega del gran Dios es, mire su Biblia, purificar. ¿Ve? ¿Lo ve? O sea, la entrega del gran Dios limpió un pueblo. Mira, hermano, no basta solo con sacar de la cárcel al que estaba esclavizado por el pecado. Es necesario limpiarle, porque viene manchado con el pecado. Y ese es el sentido de la frase que aparece en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia, el verbo en tiempo presente. O sea, quiere decir que constantemente nos está, ¿qué? Limpiando, hermanos. Constantemente nos está limpiando. Entonces, el gran Dios y Salvador, la entrega produce, uno, la redención de toda iniquidad y dos, la limpieza de un pueblo. ¿Ve? Entonces, Él redimió un pueblo y purificó un pueblo para sí, un pueblo propio. O sea, esa palabra propio significa reservado para la persona y en la antigüedad se utilizaba para hablar del botín de una batalla o el botín que se apartaba para el rey en una batalla. O sea, ¿qué quiere decir esa palabra? Que es una expresión del Antiguo Testamento de Deuteronomio. Hace referencia al pueblo tomado por Dios para Él como su especial tesoro.
Su posesión. Entonces, mediante la entrega del gran Dios y Salvador, usted y yo, querido hermano, llegamos a ser un pueblo especial para Él. Así como soy yo, sí, así como soy yo. ¿De verdad? Por supuesto. Él adquirió ese pueblo para sí mismo, para apartárselo para sí, como un especial tesoro, hermanos. Y terminamos el versículo. Bueno, ese pueblo lo apartó para que sea, ¿qué? Celotes de buenas obras, celosos de buenas obras. Otra vez la frase buenas obras. ¿Bien? O sea, este pueblo que Él apartó para sí, que Él limpió y que Él redimió de toda iniquidad, debe tener un profundo anhelo de obrar el bien. Debe tener un profundo anhelo de obrar el bien, celoso de buenas obras. ¿Bien? Claro, los falsos maestros no eran celosos de buenas obras, vivían en malas obras. Terminamos, texto. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y mire cómo termina: nadie te menosprecie, hermanos. O sea, estas cosas que el evangelio de la gracia, la vida de los salvos, la esperanza de la epifanía de Jesucristo, el propósito de Jesucristo morir por nosotros, las buenas obras que deben caracterizar a los suyos. Esto habla, ¿por medio de qué? De enseñar a la iglesia, de conversar con los hermanos. Tito mostraría que tenemos responsabilidades espirituales, enseñando, hablando esto. Porque nosotros no solamente venimos a la iglesia a decir gloria a Dios, aleluya. Nosotros tenemos responsabilidades espirituales muy definidas. Estas cosas habla, estas cosas exhorta, ¿ve? Estas cosas reprende. Bueno, todos los tres verbos están en imperativo. Sí o sí tiene que hablar, sí o sí tiene que reprender, sí o sí tiene que exhortar. Eso tenía que hacerlo él. ¿Bien? Estas cosas exhorta, otra vez paracaleo. Imperativo en tiempo presente, estés exhortando siempre, estés animando. Claro, se exhorta en base a la palabra. ¿Listo? Animando en base a la palabra. Estas cosas reprende. Esta palabra reprende es la palabra que aparece en Juan 16:8, cuando dice que el Espíritu Santo vino a convencer. ¿Lo ha leído? Convencer, la palabra griega elenjo. Convencer ahí significa dejar al descubierto. Eso es lo que significa ahí, elenjo, convencer. Sí, dejar al descubierto. Entonces reprende con toda autoridad. Entonces, hermano, hay veces, en algunos casos, hay la necesidad de reprender. En algunos casos toca reprender. Hermano, pero es que es tan querido el hermano, es tan querida la hermana. Sí, pero está deshonrando a Jesucristo, está trayendo un mal testimonio para la iglesia, está dejando entrar falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Bien? Al final, entonces, reprende con toda autoridad. ¿Bien? Entonces, hermano, estas iglesias en Creta, habían algunos un poco desobedientes, no eran dóciles. Entonces, Timoteo tenía que ir más allá de hablar, más allá de exhortar y llegar a un punto de reprender, hermanos. ¿Bien? Y mire que hay un incremento en los mandatos. Primero predica, luego con exhortación anima al creyente a la práctica de la vida cristiana, y tres, reprende a los obstinados. Esto es lo que tiene que hacerse en una iglesia. Estas tres cosas, hermano. ¿Bien? ¿Y cómo tiene que hacer? O sea, hablar, exhortar y reprender debe hacerse ¿con qué? Con la guía del Espíritu. Con toda autoridad, dice el texto. Ahora, ¿qué da la autoridad? La vida. ¿Por qué digo esto? Porque cuando los fariseos enseñaban y Jesucristo enseñaba, el pueblo decía: oye, ese que llaman Jesús el Nazareno, cuando enseña, no es como la enseñanza de los fariseos. ¿Y sabe por qué? Porque él sí tiene autoridad. O sea, ¿qué le da autoridad a uno? La vida. Entonces enseña con la autoridad de la vida en ti, con la autoridad de que yo te envié como apóstol, que fundamos la iglesia. ¿Bien?
Y termina el texto. ¿Mira cómo termina? Otra vez con un imperativo. Ya este sería para los receptores de la epístola. Nadie te menosprecies, al estar en imperativo. Mandamiento para Tito y mandamiento para los rebeldes. Claro, Tito era joven. ¿Bien? Tito era un poco más tímido que Timoteo. Y de pronto algunos mayores, al verlo joven, como que... Entonces, antes de que eso pase, Pablo advierte y dice, apenas escuche la epístola, nadie te menosprecie, para zanjar esa situación en el corazón de algunos que de pronto no podían reconocer la autoridad que Dios le había dado a Timoteo. ¿Bien? Entonces, Timoteo tenía que hacer valer su autoridad y a través de, no autoritarismo, sino a través de la autoridad que se le confirió, y nadie podía menospreciarlo porque era un enviado del apóstol a las iglesias en Creta. Había sido enviado a eso, hermano. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros no llegamos con mucha fuerza y mucha pomposidad, muchas veces se menosprecia. Pero cuando viene el reverendo tales, cuando viene el apóstol tales, cuando viene el querubín tales, ahí sí hay un grado ahí de reverencia y no hay menosprecio. Pero no, hermano. Se debe reconocer entonces cada uno de los servicios y dones y trabajo que Dios ha dado a la casa de Dios. Entonces, hermano, concluimos que la sana doctrina, la sana enseñanza, nos ayuda a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes, a los esclavos y a los demás que haya en la casa de Dios a vivir una vida piadosa. Por eso nosotros debemos siempre enseñar la Biblia. Porque ella tiene el poder, con la gracia de Dios, de poder ayudarnos a vivir en la sana enseñanza, en la sana doctrina, y efectivamente lo que nosotros queremos es tener una vida espiritual saludable, llena de salud espiritual. ¿Amén? Amén. Concluyamos.